Zelensky se atreve a sancionar a otro país mientras él está haciendo exactamente lo mismo, forzando a los ciudadanos a irse a luchar en una guerra en la cual no tienen el más mínimo interés, pero sobre todo a mantenerse en el poder. Él está obligando a todos los ciudadanos a que no puedan ejercer su derecho al voto, porque eso es lo que debe ocurrir por lo menos en mayo o en marzo de este mismo año, y Zelensky no convocó las elecciones. Mantuvo la ley marcial, mantuvo el gobierno, a pesar de que, de acuerdo con la Constitución, él debería haberle pasado el poder a el Parlamento ucraniano, pero no. Él se queda con todo, sobre todo cuando hablamos de dinero. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. Pero vamos a arrancar con este tema. Zelensky. Zelensky está sancionando a un país, a Georgia, a esta nación que, recordemos, se encuentra enfrentándose a los policías, a los funcionarios, porque la presidenta del país está convocando a una especie de golpe de estado porque no le gustó el resultado de las elecciones. Y hoy Ucrania dice, pues yo voy a sancionar a este gobierno porque quieren entregarle al país a Rusia. A pesar de todas estas protestas que desde finales de octubre, cuando la oposición ganó el proceso electoral, pero sobre todo se negó a reconocer los resultados de la elección parlamentaria en la que el partido gobernante Sueño Georgiano logró una victoria convincente y contundente. Lo único que pasó fue que tomaron la decisión de poner en pausa las negociaciones para formar parte de la Unión Europea. Y para eso, se supone, ya se convierte el nuevo gobierno en un traidor. Cuando arranca este discurso de Zelensky y firma un decreto para imponer restricciones al líder del partido gobernante Sueño Georgiano, Bidzina Ivanishvili, y a otros 19 funcionarios de este país, supuestamente es porque ellos son los que le van a entregar a Georgia a Putin. Eso es lo que están haciendo, le están entregando Georgia a Putin. Y por eso la cuestión es que están alimentando las protestas en Georgia en este momento para evitarlo. La presidenta está tratando de evitarlo. Y todo el mundo, Estados Unidos, la Unión Europea, todo el mundo, que sigan el ejemplo de paz, deben hacer caso a lo que hace Kiev y poner restricciones a Georgia. No vimos esto con Corea del Sur, porque Corea del Sur es amigo de Estados Unidos, no es amigo de Rusia, y por eso lo dejan libre. Se intentó hacer un golpe de Estado, no le funcionó y ya se acabó el asunto. En Georgia están intentando todos los países de la Unión Europea hacerle un golpe de Estado y no pueden, y no pueden. Pero, como el gobierno es amigo de Rusia, entonces harán hasta lo imposible por imponer restricciones a Georgia. Es interesante ver la forma en la que el gobierno de los Estados Unidos, la propia Unión Europea, todo el mundo están en contra de Georgia porque no le hace caso a la Unión Europea. Dijo Zelensky en su discurso, no debemos perder a nadie en esta región, ni a Georgia, ni a Moldavia, y mucho menos a Ucrania. Debemos permanecer unidos para defendernos de Moscú. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, sugirió que Zelensky estaba actuando motivado, impulsado por la ira de que Georgia encontró la fuerza para rechazar el escenario ucraniano, para mandar a volar a Zelensky, porque no le interesa al pueblo de Georgia seguir apoyando un payaso. Las personas en Georgia, las personas en este país, salieron a emitir su voto más del 50% en favor de Sueño Georgiano porque era eso lo que querían. En eso estaban pensando, en el sueño de recuperar al país
en manos de la presidenta que se supone debería terminar su gobierno ese diciembre, pero no lo quiere hacer. ¿Esto se va a convertir en una especie de dictadura? También van a sancionar a Georgia, pero por el lado de la presidenta, que no quiere dejar el cargo. Lo mismo pasa casualmente con Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, con el mismo Zelensky, que Zelensky debió dejar el cargo en lo que fue del 20 de mayo de ese mismo año. Debería haber dejado el cargo, pero no. Se queda, mantiene el poder, pero sobre todo, se convierten en lo que se supone Occidente detesta, una terrible dictadura. Esos son ahora. La intención de Corea del Sur era exactamente la misma, pero no lo lograron. De acuerdo con el secretario de Estado, Antony Blinken, los ciudadanos de Georgia serían los responsables de una violencia brutal en medio de los disturbios en curso. La presidenta Salomé Zourabichvili se encuentra entre los líderes del movimiento de protesta y dijo que no va a renunciar a su cargo cuando su mandato expire a finales de este mes. ¿Por qué? Porque según ella el Parlamento, recién elegido, no puede elegir legalmente a su sucesor, porque es un Parlamento recién elegido de la oposición, porque los ciudadanos quisieron la oposición. Esta jefa de Estado, casualmente nacida en Francia y presidenta de Georgia, instó a las escuelas, instó a todos a apoyar a los manifestantes. ¿Llamar a las escuelas a un conflicto? ¿En serio? ¿Qué falta? ¿Que más adelante también llame al jardín de niños? Una verdadera locura lo que está pasando, pero el malo es el nuevo primer ministro, porque es amigo de Rusia, no esta mujer que está convocando no a elecciones, está convocando a manifestaciones a impulsar un golpe de Estado. Esta presidenta está invocando un golpe de Estado y Occidente se queda callado. Por el otro lado, vamos a retomar el tema del Reino Unido. El Reino Unido es tan débil que ellos mismos tratan de cubrir, sí exponer, pero cubrir su pobreza, cubrir su ineptitud, pero sobre todo el hecho de que si quieren ir a la guerra, no van a ganar. No van a ganar. En el dado caso de que se lleve a cabo un conflicto real, el Reino Unido se va a quedar sin soldados en 6 meses. Y ya le estamos alargando un poquito el tiempo de 6 meses a 1 año. El funcionario del Ministerio de Defensa británico a cargo del personal, Alistair Cairns, dijo, porque él es el subsecretario de Estado para Veteranos y Ciudadanos del Ministerio de la Defensa de este país, dijo precisamente que hay una enorme preocupación por el tamaño tan reducido del ejército británico. Los ciudadanos no quieren la guerra, no quieren luchar, y mucho menos luchar por el gobierno actual del Reino Unido o los anteriores. En el dado caso de una guerra a gran escala, no una pequeña intervención como lo que quieren hacer tanto el Reino Unido como Francia de enviar un par de tropas a Ucrania, no. En el dado caso de un enfrentamiento cara a cara, OTAN-Rusia, porque obviamente va a ser toda la OTAN, pero el Reino Unido participando en la guerra, en el conflicto directo, su ejército, con las tasas de bajas actuales, se vería afectado como parte de una coalición multinacional más amplia. En un periodo de 6 meses a 1 año, lo perderían todo, sobre todo porque basó el cálculo en las afirmaciones de Ucrania, donde dicen que Rusia tenía 1.500 bajas cada día. Lo que Moscú dijo fue, esos números no son ciertos. Esos números son al revés. Ucrania tiene 1.500 bajas al día, si no es que más, a veces más. Estamos hablando de cerca de 3.000 soldados que pierden la vida diario
en Ucrania, los ucranianos o los mercenarios ucranianos. Ucrania no está ganando la guerra y quizás hicieron un poquito mal sus cálculos. Si bien esto no significa que el Reino Unido necesite un ejército más grande, sí significa que es necesario generar profundidad y masa de forma inmediata en el dado caso de una crisis. Las reservas son absolutamente centrales para esto, para la guerra. El ejército británico cuenta con, de acuerdo con la información pública, 109.245 efectivos a fecha del 1 de octubre. Esto incluye a 25.814 reservistas voluntarios. Sin los reservistas, no llegan ni a 100. El Reino Unido tiene mucho que hacer para ponerse al día con otros miembros de la OTAN en lo que respecta mínimo a las reservas. Casualmente, hace unos días, el subjefe del Estado Mayor de la Defensa Británica, Rob McGowan, insistió en que el ejército británico estaba listo para luchar en este instante si se le ordenaba. Pero el secretario de la Defensa, no el asistente, no. El secretario de la Defensa, John Healey, él dijo que el ejército, la marina, la fuerza aérea, habían quedado vaciados. No tenían fondos. Por lo menos gracias a los 14 años del gobierno del Partido Conservador, no había nada en el rubro militar. Que ellos esperaban que las cosas fueran mal, pero que el estado de las finanzas, el estado de las Fuerzas Armadas era mucho peor de lo que se pensaba. Y que posiblemente no ganarían ninguna guerra, que no estaban listos para ir a luchar en ninguna fase, en ningún momento. Quizás un par de ejercicios militares para hacer la finta, sí, pero ir a una guerra, definitivamente no. Y finalmente vemos cómo el Reino Unido, Zelensky, la OTAN, todo se está cayendo a pedazos. Pero al mismo tiempo hay algunas compañías, vamos a hablar un poquito de dinero, las compañías occidentales que disfrutan mucho del entorno empresarial que se tiene en Rusia, en comparación, por supuesto, con lo que las empresas rusas suelen conseguir en Occidente. Regularmente a las empresas occidentales se les dan grandes beneficios, grandes oportunidades en cualquier país. Pero, por ejemplo, para que una compañía rusa, una compañía china intente incursionar o tener su fortaleza en Occidente es terriblemente difícil. El presidente ruso, Vladimir Putin, lo señaló durante una sesión de preguntas y respuestas en el foro de inversiones Rusia-Kalin en Moscú. Las empresas occidentales, y las alemanas en particular, todavía disfrutan de condiciones operativas favorables en Moscú. Hoy en día, todo lo que viene del este es mejor que lo que viene del oeste. Miren las condiciones que se están creando para la economía alemana aquí en Rusia. Y por parte de sus aliados y socios tradicionales, ahora solo estamos hablando del entorno empresarial. Y todos quieren regresar a Rusia. Las puertas de Moscú siempre van a estar abiertas. Siempre. Con Alemania se tienen décadas de buenas relaciones. Se entienden muy bien. Lo dijo Vladimir Putin, así que no van a romper sus alianzas. Sin embargo, muchos países occidentales se mostraron como socios poco fiables. Socios poco fiables que perdieron su lugar en Rusia y que casualmente ahora le permitió a Moscú abrir sus horizontes. ¿Y a dónde se va? Sorprendentemente, a Oriente Medio. En el 2022, dijo Vladimir Putin,
Nuestros empresarios, empresas y sectores enteros se enfrentaron a serios desafíos debido a las acciones de algunos, digámoslo con cuidado, algunos países, o más precisamente, sus élites gobernantes. Estos países han demostrado ser socios poco fiables y como resultado, muchas cadenas de suministro y vínculos comerciales que se habían desarrollado durante décadas se vieron comprometidos o incluso directamente destruidos. Tal es el caso de algo muy conocido como la famosa tienda McDonald's. Prefirieron esto, prefirieron que la compañía se destruyera por completo, se saliera de Rusia, entonces se quedaron ellos sin nada. ¿Qué es lo que dice Vladimir Putin? A partir de ahora vamos a tener nuevas oportunidades. Sí, vamos a hacer negocios y alianzas con la Unión Europea, o por lo menos Alemania, que está relativamente interesada. Pero nuestro objetivo, nuestro proyecto es acercarnos a Oriente Medio. Vamos a tener buenas relaciones con Oriente Medio, con Asia y con África. Esto le va a dar la vuelta al mundo, porque a diferencia de Occidente, los países árabes, los africanos, los de Asia, sí van a seguir ayudando a Rusia, van a seguir trabajando juntos. Tan es así que ya una gran parte de los países de Oriente Medio forman o quieren formar parte del grupo de los BRICS. Occidente se quedó atrás. No hay inversión, no hay proyectos, no hay nada. Las compañías, o los países, mejor dicho, prefieren sancionar, prefieren destruir, en lugar de colaborar. Todas las sanciones, como lo veíamos al inicio de nuestro video, todas las sanciones que están implementando contra Rusia y ahora contra Georgia por querer ser aliado de Rusia, lo único que demuestran es la decadencia, la desesperación de aislar a Rusia. Y que todo esto al final del día es un fracaso. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.